Hola a todos, hoy intentaremos hacer scalping. No perdamos más el tiempo y vamos allá. Hola amigos, muy contento de verte en mi canal. Hoy tenemos un nuevo video, vamos a negociar con la estrategia de scalping. Así que mira el video hasta el final, que hoy les contaré algunas cosas que aprendí en el comienzo de este camino. Empecemos, primeramente pasamos al gráfico lineal. Hoy trabajamos con $10 y creo que esta es mi suma favorita porque cuando comencé a hacer trading exactamente en opciones binarias, casi siempre comerciaba con esta pequeña suma. ¿Y qué creen que sucedió con estos depósitos? Bueno, los perdí, pero ahora que mi experiencia es mucho mayor que antes, con estos $10 puedo ganar un par de cientos de dólares y hoy ustedes lo verán. Y un pequeño consejo, no comercien con tan pequeñas sumas. Si quieres empezar a ganar dinero de forma estable, mejor divide en $10 sumas como $100 y entonces podrás aumentar esta pequeña inversión. De esta manera las posibilidades de ganar dinero serán mucho más altas. Comencemos. Hoy negociaremos haciendo scalping. Creo que no hay mucho que aclarar porque solo negociaremos con el equilibrio del precio. Bien, pongamos la suma de $1 y busquemos un par de activos. Más o menos volátiles. Nuestra tarea es encontrar movimientos fuertes del precio y abrir en la dirección contraria de la tendencia. Y bien, tomemos este activo y aquí vemos que tenemos un nivel de soporte. Después de que el precio llega a este nivel, vemos fuertes retrocesos. Ahora el precio se acerca al nivel de resistencia y a partir de este nivel abriremos posiciones. Estas situaciones a veces cambian. Es decir, en algún momento el precio puede ir por un canal, pero en general esto es lo más probable y nuestra tarea es aprender a trabajar con esto. Vemos ahora de nuevo un movimiento desde el nivel de soporte hacia arriba. Ahora esperamos un movimiento hacia arriba y ahora en la dirección contraria abrimos la primera operación por $1. En 5 segundos abrimos y recibimos $0.92. Ahora esperamos nuevamente un movimiento al alza. El precio cayó y la posición cerró en negativo, pero la segunda cerró en positivo. No perdimos nada, solo algunos centavos. Miren lo que pasa con el precio, está subiendo al nivel de resistencia. Y luego hay una ruptura, así que seguramente el precio actualice sus niveles. Aproximadamente aquí va a estar el nivel de resistencia y por aquí el de soporte. Ocurre nuevamente una ruptura alcista y el canal aumenta. Seguimos al precio y ahora abrimos una operación de compra por $1. En el último momento tenemos una pérdida, pero trabajemos en la otra dirección. Pero por desgracia tenemos otra pérdida. Como puedes ver, $10 no es una suma para arriesgar. Por eso debemos esperar esos momentos de reversión para abrir operaciones que sean seguras. Ahora ocurrió un movimiento no muy claro. El precio regresó a su canal, pero por desgracia hizo un nuevo máximo y se fue al alza. Ahora esperemos de nuevo la reversión. ¿Qué ocurre desde arriba? Y el precio se mueve hacia este nivel. Ahora lo rompe. No es difícil que pase esto. En fin, podemos descartar esto como nivel. Pero esta zona es de soporte. Ahora la corregimos por los dos últimos toques. Ocurre una ruptura de este nivel. ¿Y qué vemos? Un movimiento bajista. Y el precio vuelve a su primer nivel. Esperamos un pequeño movimiento. Abrimos en la otra dirección. Y la operación por desgracia cierra en pérdida. Esperamos la aproximación al nivel. Ocurre un impulso y en este impulso abrimos dos operaciones en dirección del impulso. La primera operación pérdida y la segunda ganancia. Esperamos de nuevo una reacción. Y en este punto abrimos a favor del impulso. Miren bien donde yo abro mis operaciones. Y bien, si hubiéramos tenido $1000, pudiéramos haber tenido ganancias.
pero por el momento estamos en el mismo nivel. De nuevo esperamos una reversión. La reversión ocurre, movimiento bajista, y abrimos dos operaciones en dirección contraria del impulso. Y dos operaciones salen en positivo. Ahora el movimiento del precio pasa a ser bajista. Abrimos en esa dirección. Aprovechamos el impulso y logramos cerrar en positivo. Aquí esperamos una reversión, dos operaciones abiertas y obtenemos ganancias. Explicaré esta situación después de este impulso bajista. Abrimos operaciones aquí y el precio se fue al nivel de soporte. A partir de este nivel vemos el siguiente movimiento. El precio no rompe este nivel porque es bastante fuerte. Después de este impulso tenemos otro toque de este nivel y decidí abrir posiciones en long, es decir, a la reversión. Como hay volatilidad, esperamos un impulso. El impulso aquí se terminó, pero ahora ocurre una ruptura del nivel de soporte. El precio se estaba acumulando y después ocurre esta ruptura. ¿Qué hacemos? Podemos cambiar los activos. Ya aquí hicimos todo lo que podíamos. Ahora cambiemos los activos. Buscamos. Este está bien, vamos a trabajar con este. Aquí vemos el siguiente gráfico. Vemos un movimiento bajista con correcciones, pero los niveles de soporte se actualizan. Los mínimos son más bajos que los anteriores. Pero aquí vemos este tipo de reacción en forma de curva, por lo que posiblemente ocurrirá una reversión en el momento en el que el precio se encuentre un buen nivel. En este momento no ocurre, pero algo similar tenemos aquí. Aquí está el nivel de soporte. Esperamos el impulso opuesto. Amigos, ven mi video, pero quieres empezar a ganar dinero, pero a la misma vez tienes preguntas y dudas. O tal vez quieras asegurarte de que las estrategias funcionan según tu propia experiencia. Entonces, literalmente necesitas unirte a mi canal de Telegram. Ahí realizo análisis de cada una de estas estrategias, además de transmisiones en vivo, donde yo con los suscriptores compartimos ideas y comerciamos y ganamos dinero juntos. El enlace está en la descripción. Seguimos. Impulso bajista, abrimos en la continuación de este impulso y tomamos ganancias nuevamente. Y bien, ahora empieza un movimiento al lado opuesto, pero la volatilidad nos impidió cerrar en positivo. Segundo intento y la operación cerró en positivo. Ahora esperamos de nuevo un impulso. El precio cayó y ahora en dirección opuesta, pero elegí un punto de entrada malo y salimos en pérdidas. Y aquí también ocurre una ruptura, es decir, no habrá reversión. Continuamos. Y bien amigos, fíjense en este nivel de soporte. Hubieron dos buenos toques. Y en el último toque vemos una reversión bastante segura. Ahora esperamos la corrección y en la corrección abrimos en la dirección opuesta. Buen trabajo. Después de la corrección en la reversión abrimos al alza. Y obtuvimos ganancia. Todo perfecto. Repito, no ganamos mucho, pero que pudiéramos haber ganado más si hubiéramos tenido una mayor inversión. Es decir, si esto hubieran sido $1,000, $10,000, $600 hubiéramos ganado. Gracias por mirar el video y hasta la próxima.